Bonjour coach, ici à droite, Adrien Chantegrelet du Parisien. Dans quel état d'esprit vous sentez Kylian Mbappé avant ce match? Est-ce qu'il y a toujours un petit supplément d'âme pour lui, une excitation supplémentaire avant d'affronter un adversaire comme le Barça? Et physiquement, comment vous le sentez après l'avoir un peu ménagé ces derniers temps? Vous le sentez dans une forme physique optimale ou pas? Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Creo que tú me haces una Je pregunta pense que en tu un me fais aspecto une individual, yo question te la voy a en pasar a uno parlant colectivo, d'un que es lo que joueur, me mais je interesa veux más. parler du groupe. Y creo que estamos Je en pense que el ça, mejor c'est momento plus de la intéressant. Je temporada, pense qu'on est en una dans gran une disposición, bonne situation cette en un temporée, gran cette momento saison. mental, On est físico, dans un grand état futbolístico, y d'esprit creo que llega a la collectivement eliminatoria et en je el pense mejor momento para nosotros. qu'on joue cette éliminatoire dans un moment très beau pour notre équipe. Pour le journal L'équipe, vous parlez souvent d'ambition et non de pression. Vous en avez parlé dans une interview dernièrement au site officiel. Est-ce que parfois l'ambition ne peut quand même pas amener un peu de pression? Espero que la ambición supere a la presión, J'espère que porque l'ambition nosotros no soit tenemos plus ninguna grande. presión, Nous ninguna ne en sentons absoluto. pas de pression. Y La tenemos una pression, gran c'est pas pour ilusión nous. por estar Nous a sommes nuestro très nivel y excités por estar en pour la jouer siguiente fase. à un autre niveau et se Creo que desde el principio qualifier pour ese fue el mensaje que os pour le envié prochain tour. en las Au début, primeras eliminatorias o los primeros partidos de la fase de pendant le grupos, que premier había un match, exceso de pendant la responsabilidad. phase de groupe, j'ai vu Creo beaucoup de que responsabilités. Et eso maintenant, je desapareció pense y ha que aparecido ça, una ilusión c'est pas ici. general por parte de Maintenant, todos, le de sentiment, nuestros c'est aficionados, del club, de los jugadores l'enthousiasme de y l'équipe, una des ambición joueurs. On est très desmesurada. Eso es ambitieux lo que tenemos. maintenant Muchas pour ganas jouer le match demain. de jugar esta On a eliminatoria envie de contra un jouer gran Barça demain y parce de qu'on va ser jouer capaces de contre superarlo. la Barcelone et on veut le battre. Fini. Ok, Jérémy Jeannin-Gros pour la chaîne L'équipe au fond. Quels avantages vous avez en connaissant le Barça, son jeu et ses joueurs? Et quels avantages aussi vous avez, vous, d'avoir été l'artisan de la remontada en termes de pression et de maîtrise des enjeux pour un match comme ça? Primero siento pincharos el globo, pero yo a Xavi, désolé, entrenador, no lo conozco mais de je ne nada. connais O sea, pas lo conozco Xavi como aficionado. en tant No he tenido la suerte que me je le connais en entrenara. tant que Yo conozco al Xavi compañero, fan, porque fui su il était compañero muchos años, mon coéquipier, y su parce capitán. qu'on a travaillé Conozco al Xavi jugador, Je porque fui connais su a entrenador, Xavi parce que pero el Xavi en tant que entrenador joueur, lo conozco parce que como je lo travaille podéis avec conocer lui, mais vosotros je ne o connais pas un Xavi aficionado de en tant fútbol. qu'entraîneur. Yo conozco muy bien el club, Je connais el très bien Barça, le club, conozco je muy connais bien a très muchos bien de le sus jugadores. Barça, je connais les joueurs de No Barça aussi. tengo la seguridad que eso Mais pueda ser je sais una pas si ventaja, cela pero pourrait tampoco un être inconveniente. un avantage, Lo mais que peut-être sí ça ne va être creo es un inconvénient. que es un partido muy Je especial pense para que mí por lo l'équipe que est très significa a nivel important pour emocional, moi parce que à pero niveau creo que con la experiencia que émotionnel, tengo c'est ya une grande expérience. estoy más que preparado Mais para je solventar me este sens tipo de partidos prêt y pour para affronter hacer ce y type dar el de máximo para mi match equipo. et je me sens prêt pour donner tout ce que je peux faire pour mon équipe. Bonjour coach, Alice Lefebvre pour l'AFP. Achraf Hakimi est suspendu demain. Est-ce que vous avez trouvé une solution pour le remplacer entre Warren et Marquinhos? Est-ce que vous avez une préférence? Merci beaucoup. Tengo como entrenador el hábito y como todos mis compañeros de profesión de encontrar soluciones cuando hay jugadores importantes que no pueden jugar, pero nada más allá de la normalidad para un entrenador de alto nivel y tener recursos. Eso significa tener un equipo, ser capaz de solventar cualquier problema a la hora de lesiones, sanciones y las demás cosas que suelen ocurrir. Ya tengo mi decisión J'ai pris ma décision y mañana lo veréis. et demain vous allez le voir. Hola, buenas coach. Javier Monferrán de Radio Francia. ¿Cuál es su sentimiento personal de encontrar al Barça para un socio como usted? Gracias. Lo he definido anteriormente, es un partido diferente para mí, totalmente diferente. Tellement différent pour moi.
También me enfrenté como jugador al Sporting y le hice goles y ganamos los partidos. En tant que joueur et on a gagné, me he enfrentado al Barça marqué de buts, je me suis affronté à Barça. La posición de jugador o de entrenador. En tant qu'entraîneur. Al final eres un profesional. Es evidente que con el Barcelona tengo una relación de amor total desde hace muchos años y orgulloso que me siento. Pero por delante está mi profesión y el club que ha confiado en mí desde mi paso en la selección. Totalmente convencido de este proyecto, totalmente convencido de poder darle al club victorias y títulos y con muchas ganas de estar a la altura de esta eliminatoria. J'ai beaucoup d'envie d'être à un autre niveau en cette éliminatoire. Gary de Jésus pour Stats Perform. Je vais revenir sur l'absence de Achraf Hakimi. Est-ce que c'est possible pour vous, c'est une option, de faire passer le rôle qu'a Hakimi à droite, à gauche avec Nuno Mendes et d'utiliser cette force offensive que peut avoir le latéral gauche portugais? Merci. Todo es posible, se trata de utilizar los recursos de tus jugadores, de tu equipo. Yo tengo por hábito, cuando hay una baja de un jugador importante, tengo por hábito darle un mensaje diferente. En vez de que sea una cosa negativa, es positiva. Vamos a tener la opción de ver a otro jugador en un partido de altísimo nivel y ver la capacidad que tiene el equipo de solventar con sus recursos, que son muchos, esa vicisitud. Con lo cual, en vez de ver un problema, yo le veo una oportunidad. De problèmes. Alors, ce n'est pas un problème, c'est une opportunité pour nous. Bonjour, Philippe Sansfourche pour RTL. Historiquement, dans les grandes confrontations européennes, les joueurs, les entraîneurs préfèrent jouer le match retour, le match de la qualification à domicile. Là, ça n'est pas le cas. Est-ce que vous considérez que c'est un désavantage? Et est-ce que le fait qu'il n'y ait plus la notion de but à l'extérieur change quelque chose dans l'approche de la double confrontation? Yo, como ya sabéis, soy un poco diferente. Yo lo veo totalmente diferente. Además, creo que ahora ya no hay el valor doble de los goles. Yo prefiero jugar el primer partido en casa. Esta eliminatoria, la anterior de la Real, prefiero el primer partido en casa. Contra el Barça, prefiero el primer partido en casa. ¿Por qué? Pues porque en casa vamos a tener un ambiente único que ya conozco como local y como visitante. Un ambiente de ilusión y de motivación bestial. Una afición que nos va a apoyar cuando estemos fastidiados. Y habrá algún momento del partido mañana en el que estemos en situación peligrosa y nos va a apoyar y va a apoyar hasta el último segundo y nosotros vamos a dar nuestro máximo. Entonces, prefiero incluso jugar el primer partido en casa. Pero también tengo que decir que si me hubiera tocado el primero fuera, diría, prefiero el primero fuera. Se trata de no quejarse, no hay que quejarse. ¿Por qué no voy a quejar? Y de ver lo positivo. ¿Qué puedo controlar? Puedo controlar el estado de mis jugadores, puedo controlar la ambición de mi equipo. Eso es lo que me centra. El resto, aquí y allí vamos a salir a ganar los dos partidos. Ese es nuestro objetivo. Otra cosa es que lo podamos conseguir. C'est ça. Alors, on va essayer. Bonjour coach, Saïd Hamda. Plusieurs joueurs cadres du FC Barcelone sont sous le coup d'une suspension à cause des cartons jaunes. Dans quelle mesure, pour vous, c'est un avantage? Est-ce qu'il y a une consigne qui est donnée aux joueurs pour jouer sur ça justement? Bueno, hay algunos jugadores del Barça que están apercibidos, diríamos, con posibilidad de recibir otra tarjeta y no jugar el siguiente partido. También tenemos algunos jugadores nuestros, pero repito, es algo que a mí me interesa muy poco, no me centro en esto. Es más, me gustaría que jugaran todos los jugadores lesionados del Barça, todos sin excepción, incluso hasta Gavi, que ya lo sé que es imposible, pero me gustaría jugar contra el mejor Barça que hubiera, porque considero que son el tipo de partidos en los que me gusta ver a los buenos jugadores y a los grandes jugadores en el terreno de juego. Ese es su espacio. Pero lamentablemente es prácticamente imposible en estos casos. Pero mi deseo es siempre afrontar al rival en su plenitud. ¿Por qué no? Que gane el mejor y que pase a la siguiente fase el mejor equipo. Buenas, Pablo Polo de Marca. Ya sé que conoces mucho el club, al Barça lo conocerás también, porque aunque no conozcas a Xavi, entrenador, bueno, lo estabas viendo. ¿Qué es lo que más te preocupa del Barça y lo que Qu'est-ce que vous pensez le problème le plus grand de Barça? Evidentemente, y el punto fuerte. Le point faible, je sais pas, le point fort.
pensar que este sea un Barça flojo, un Barça es un Barça con una buena dinámica en lo que es el fútbol de ataque, ahora mismo en una muy buena racha, con jugadores de nivel individual, como ya comenté anteriormente, top, sin ninguna duda, con una experiencia acumulada y siendo un club que ya ha ganado varias veces esta competición, 5 para ser exactos. Creo que es un partido muy difícil para nosotros, complicado, pero a la vez muy estimulante. Además, hay una rivalidad entre los dos clubes que yo espero que sea sana en los dos estadios. Y a partir de aquí, yo que he tenido la oportunidad de estar en los dos clubes, pues que se vea un gran espectáculo y que podamos disfrutar de una gran eliminatoria de Champions y que se vea un buen partido o dos buenos partidos de fútbol, mejor dicho. Deux belles matchs de football. Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport. Vous êtes très lié au Barcelone. Xavi aussi a grandi footballistiquement à Barcelone. Mais qui entre vous deux représente le plus l'esprit footballistique catalan? Du Barça. Sin ninguna duda, yo. Sans doute, moi. C'est moi. No, no es una opinión. C'est pas mon avis. Vous pouvez voir les données, la possession des ballons, les buts, la pression offensivement, le titre, le trophée. Vous pouvez voir tout ça dans les données. Alors moi, je représente mieux le Barça. Évidemment, il y a des autres qui pensent différemment, mais sin ninguna duda, yo. Mais sans doute, c'est moi qui représente mieux le Barcelone. Hola, ¿qué tal? Enzo para TNT Sports. ¿Qué partido te imaginas? ¿Te imaginas un partido más cerrado porque va a ser el primero? Hay que esperar al segundo. ¿O te imaginas un partido? Lo dijiste recién, esto de la posesión de la pelota. Lo decía recién. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la possession de la balle? Y le dijiste eso a tus jugadores, quitarle la pelota al Barcelona. Vous avez dit sobre esa premisa que el Barça también va a querer ese balón. Prendre la balle de Barcelone, mais je pense que peut-être le Pues claramente dos equipos con una misma ambición, una misma idea de tener el balón, de dominar al rival, de generar más situaciones de gol, de presionar alto, de ser efectivo en la presión, de recuperar el balón cerca de su portería. On va essayer de garder la circunstancias del juego que son muy importantes para nosotros y supongo que para ellos también. Ese es nuestro objetivo, ser mejor que el Barça en los conceptos importantes del partido. Por eso hablaba anteriormente. Esa situación a lo largo de mi carrera ha sido en el 99% de las veces favorable a los intereses de mi equipo. Por eso he sido tan rotundo en la anterior contestación. Y si miráis los números, no es una opinión. Números, basado en una estadística real, que puedes mirar. Eso no son datos, no es opinable, son datos. Alors, c'est pour ça que j'étais sûre de ma réponse avant. Clara, TNT Sports Brasil. Quería te preguntar un poco más sobre la presión, porque en otros años el PSG tenía una presión muy grande. Y ahora está diciendo, bueno, la presión es el Barcelona, que es campeón de la Champions y todo más. ¿Cuánto esto mentalmente puede ser un vantaje para el PSG? Est-ce que vous pensez que la pression est plus pour eux que pour vous? Yo creo que la política del club ha cambiado claramente esta temporada. Je pense que l'idée de club a changé beaucoup et vous pouvez voir avec la sortie de quelques joueurs qui étaient légendes et importants pour eux. Et maintenant, la dynamique de club a changé beaucoup et différent. Et c'est pour cela que je suis ici dans mon poste. Concordaban las dos ideas hacia donde queríamos ir y a partir de aquí yo simplemente pongo sobre el papel una situación en la que creo que no es positivo cargar de presión a un equipo que ha ganado 0 veces la Champions. J'essaie de n'utiliser pas la pression, d'oublier de la pression parce que nous n'avons pas gagné la Ligue des Champions. Ça ne veut dire pas que nous ne sommes pas ambitieux, ça ne veut dire pas que nous ne pouvons pas gagner la Ligue des Champions, mais il faut gagner Barça premièrement. Et après cela, il faut aller à la demi-finale et après la finale. Nous sommes ambitieux, c'est toujours, mais il faut jouer bien pendant ces quarts de finale. Nous sommes excités, mais nous ne voulons pas penser à la pression parce que nous ne savons pas en tant que club comment nous n'avons pas entendu Supongo que este es el caso de la amenaza terrorista de ISIS a los 4 partidos de cuartos de final. Sabemos también que aquí en Francia ya está el estado de alerta máxima desde los atentados de Moscú. Quería saber si es una cosa que te preocupa y si no, cómo consigues abstraerte de todo eso.
¿Quién de esta sala no está preocupado o quién de cualquiera de esas ciudades o qué persona de cualquier país esté amenazado o no está preocupado sobre eso? Es algo que espero se pueda controlar y que c'est une chose qu'on peut la contrôler. J'espère que ce sont des menaces et que rien va se passer. Bien sûr qu'on est concerné. Hola, Luis Enrique, Francesc Latorre en directe para TV3 y Esport 3. Te quería preguntar por lo que dijiste en tu primera respuesta, mejor momento de la temporada, por la ambición de la plantilla que has comentado, por el ambiente que va a haber mañana en el estadio. Con todo esto, para mañana, ¿aceptas el papel de favorito? Est-ce que vous pensez que vous êtes le favori pour gagner le match? Est-ce que vous acceptez ça? Aunque no lo acepte, habrá gente que piense que eres favorito, gente que no. A mí eso es que me preocupa tampoco. ¿Qué pasa? ¿Vas a perder algo por ir de favorito o no? Favorito, en cuanto empiece a rodar el balón, veremos quién es el favorito. El que se consiga imponer, el que tenga más el balón, el que genere más ocasiones, el que presione mejor, el que sea más intenso en esa presión, el que sea más agresivo, el que sea más efectivo, el que domine las áreas. Eso es lo que me preocupa. A mí, que me pongan el rol de favorito, ¿no? Al revés, casi prefiero que me pongáis como víctima. Que nous sommes le favori. Je préfère que vous pensiez que je suis la victime de demain.